Hola, ¿qué tal? Bueno, volvimos a grabar con muñequitos. Los están viendo acá. Saben que me encanta. En Consultándole a Gloria H, cada vez es más y más importante poder llegarles a ustedes con una información que les ayude a tener mejor calidad de vida. Tan importante que son los muñecos. Cada vez encuentro más en internet, en las noticias, cómo son de valiosos, de aclaratorios para situaciones familiares. Los muñecos están muy ligados a constelaciones familiares, pero también están ligados a otra clase de herramientas psicológicas que le permiten al paciente mirar su historia de una manera relativamente clara. Claro, al mirar al paciente, el mirarse al paciente y encontrarse aquí con los muñecos les ayuda a cantidades a hacer como un clic y a decir, entendí lo que estaba pasando. Hoy, para usar nuestros muñecos, vamos a hablar de los rasgos de hermandad. Rasgos de hermandad. En veces anteriores hemos conversado sobre lo importante que es el árbol genealógico. Nosotros creemos que llegamos a la vida como paracaídas y aterrizamos en una familia con un papá, con una mamá, unos hermanos y unos abuelos, unos tíos, pero como si aterrizáramos en ese momento de la vida. Resulta que no es así. Tú llegas, todos hemos llegado a la vida con unos ancestros, con una historia familiar que muchas veces gran parte de las dificultades que tenemos en el hoy dependen de esa historia familiar. Hay momentos en que las familias prefieren callar y prefieren no decir cosas. Hay secretos de familia, hay silencios, hay vergüenzas familiares. Todos lo tenemos. No creas que tú eres la única en tu familia que lo tienes o el único que lo tienes. Cada uno tiene algo en la historia familiar. Y lo importante, entonces, ¿qué hago si yo tengo la historia familiar y aterrizo en una familia que en términos espirituales se dice que tú no llegas a esa familia por accidente? Quienes conocen un poquito la parte espiritual aceptan que escogemos la familia donde tenemos que nacer. ¡Oh! Escogemos, no, usted está loca. ¿Cómo voy a escoger a un papá alcohólico, a una mamá drogadicta, a una mamá enferma? Sí, se dice que como tenemos muchas vidas, hay seres que nos acompañan en la decisión de dónde volvemos a vivir y dónde reencarnamos. Entonces, hay una historia familiar, hay una escogencia en qué lugar familiar llego, y todo esto significa que cuando yo aterrizo en la tierra, en mi familia, tengo una historia familiar. ¿Y cómo la cambio? No la podemos cambiar, pero sí puedo hacer conciencia sobre ella y poderla mejorar. Y esto que vamos a hacer ahora con los muñecos y el tema de rasgos de hermandad nos ayuda a ser conscientes, y cuando yo hago conciencia puedo manejar las cosas. Salgo del automático, porque el automático es, yo no sé qué me pasa, pero yo vivo y repito historias. Esta semana me encontré con algo impactantísimo. Una paciente que llega y me dice que es viuda y que no ha podido superar la viudez, y su marido murió hace 19 años. Pero es que mi mamá también es viuda, mi tía es viuda, mi hermana es viuda y mi abuela es viuda. Entonces allí la mirada transgeneracional o la mirada de las constelaciones familiares dice que pareciera que hay una lealtad con las mujeres de la historia, donde hay varias explicaciones, todas son viudas o todas terminan asumiendo una viudez. ¿Qué interpretación hay? Muchísimas. Pero entonces allí estamos viendo cómo la historia familiar influye. Posiblemente mi paciente tiene una lealtad, y para pertenecer a ese grupo familiar, fíjense en la paradoja, para pertenecer a ese grupo familiar tiene que ser viuda, o las circunstancias de su vida es viudez, porque si ella no es viuda, entonces yo no soy de ellas, yo quedo excluida de la historia familiar, y muchas veces repetimos inconscientemente, desde el inconsciente, repetimos patrones de nuestros ancestros. ¿Para qué? Para poder pertenecer a esa historia familiar. Los seres humanos tenemos un dolor muy grande que queremos evitar por todo lado, es la exclusión. Excluirnos significa no pertenezco a nada.
Y Hellinger hablaba de la importancia de sentirse perteneciente a alguien. Por eso a veces las migraciones son tan fuertes, porque en la migración tú te expulsas de la ciudad, te expulsas de tu familia y sales, estás excluido a formar lugar, a formar historia en otra parte. Pero bueno, para no perdernos, entonces las historias familiares son importantísimas. Lo que tú traes, tú no llegas y aterrizas como paracaídas, vienes con una decisión de tus guías espirituales para saber en qué familia caes, en qué familia llegas, y en esa familia a la que llegas hay también una historia y tú haces unas lealtades con esa historia y lo importante es poder encontrar cómo son. Entonces vamos a hablar de los rasgos de hermandad. Aquí hay un papá y una mamá, un hombre y una mujer que se han casado y van a tener un hijo. Este es el primogénito. El primogénito tiene unas particularidades bien especiales. Hay que tener muy claro que posiblemente puede ser el primogénito vivo, pero si de pronto la mamá tuvo un aborto, hay un aborto, este no es el primogénito. Este termina siendo el segundo hijo y asume el lugar de la progenitura, pero él no es el primogénito. Y entonces, ¿qué sucede? De acuerdo a la historia familiar, ese primogénito tiene como una responsabilidad dada por el inconsciente familiar. Es el mayor, si hay más hermanitos después tiene que responsabilizarse de ellos. Si es un hombre, entonces tiene el honor de repetir el apellido paterno. Hay unas cargas emocionales muy fuertes, muy simbólicas sobre ese primogénito que lo van a marcar y que ayudan a construir el resto de su vida. Él tiene que ser excesivamente responsable. Es posible que él sienta, si hay más hermanos después, que él tiene una carga muy fuerte sobre su vida. Hay muchas cosas, pero empieza revisando tu historia. ¿Eres primogénito o eres primogénita? Y miren la particularidad. ¿Qué género o qué sexo se esperaba? Si es un hombre, bueno, por lo general se esperaría en estas culturas latinas que son a veces tan machistas, que el primero sea un hombre para heredar el apellido, para sostener el linaje del padre, etc. Pero resulta que este primer hijo primogénito fue mujer. Y hay casos en que de pronto existe una mujer que es la primogénita si no ha habido un aborto, y esa mujer, su padre deseó en su proyecto imaginario, en su proyecto inconsciente, que fuera hombre y le resultó mujer. Y fíjense la particularidad, esta niña, cuando es adulta, de pronto le gusten las mujeres y ella busque una pareja mujer. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque es que su papá quería un hombre y ella trata entonces desde su inconsciente de ser lo más masculina posible para poder complacer el sueño inconsciente de su padre. Es la primogénita y el sueño de su padre fue que fuera un hombre. Resulté mujer, pero desde mi inconsciente, papá, voy a tratar de complacerte. Entonces voy a ser muy masculina y voy a necesitar entonces más adelante, de pronto si escojo pareja mujer, es para decirte, papá, ¿tú querías un hombre? No resulté hombre, pero te traigo, me comporto como hombre y te traigo una compañera como para formar una pareja. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos entendiendo qué tan importante es ese lugar donde nacemos? Bueno, aquí está el primogénito y ya lo vimos. Pero resulta que tú eres ahora el mediano. Ojo, también hay que entender si ha habido un aborto. Los abortos son importantísimos de tener en cuenta, provocados o no provocados, pero hay que tener en cuenta porque el aborto representa una figura, una persona que hay que contarlo en la historia familiar. Entonces, si tú eres entonces el del medio puede pasar a ser, primero, de acuerdo a la teoría, puede ser un hijo no deseado. Ojo, párele allí. No quiere decir que no sea querido. Posiblemente no deseado porque si ya era el segundo o el tercero, de pronto cayó cuando no se esperaba, es una sorpresa. Bueno, pero es el hijo el hijo intermedio, el hijo mediano, donde de pronto no se identifica con los mayores, pero tampoco con los menores, y puede llegar a ser
por momentos un hijo invisible, ni es de los mayores ni es de los pequeños. ¿Qué hacer entonces? Hay que tratar, posiblemente sea una persona que se gasta mucho tiempo en buscar reconocimiento, en estar esperando siempre ser mirado, porque como está en la mitad, terminó siendo invisible. Si hay hermano mayor y él es hombre, y luego viene una mujer, es como si se perdiera. Y él, en comportamientos más adelante, cuando sea adulto, va a intentar entonces mirar cómo se reconoce, cómo merece algo. Es una primera parte, estamos hablando de los rasgos de hermandad. Vamos a continuar en la próxima sección.